presencial conectados también con nosotros. Vamos a la palabra de hoy. Hoy es viernes sobrenatural. Dígame amén. Hoy, como viernes sobrenatural, tenemos una expectativa de parte del Señor a favor de nuestra casa y confiamos que a través de este mensaje el Señor provea para usted una respuesta especial. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, y después leeremos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Proverbios 16, 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Una vez más, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también. ¿No están conmigo o no están conmigo? Todo lo que el hombre sembrare, eso también. Ok, levante su mano, vamos, diga fuerte conmigo, diga: en esta noche, dígalo con fuerza, diga: en esta noche la palabra va a hablar a mi corazón. Dígalo así, diga: tengo certeza que Dios me ha dado autoridad, dominio propio, capacidad para decidir. Hoy pongo en las manos del Señor mi corazón para tomar decisiones correctas y la autoridad que Él me ha entregado para decidir conforme a su voluntad. Si alguien lo cree, diga fuerte amén. La palabra se llama una autoridad obediente. ¿Cómo se llama la palabra? Tome nota de este mensaje. Espero en Cristo le ayude, le bendiga, pero sobre todo traiga sobre usted una respuesta a favor suya y de su casa. Pensando en el mensaje de hoy y conociendo completo el texto, porque fue una oportunidad con el Señor de poder entender qué mensaje compartir en la mañana, en la noche de hoy, llegué a la conclusión de este título: una autoridad obediente. En tiempos como estos, en tiempos como los que estamos viviendo, todos tenemos en nuestras propias manos la capacidad, como dice el libro de Proverbios, de decidir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Cada quien sabrá cómo decidir. Cada uno de nosotros tiene en sus manos la capacidad para decidir como corresponda. Ahora, en su decisión está la posibilidad de ser usted bendecido o no. O en su decisión podría usted bendecir a otros o no. ¿Sabía que cuando usted es cabeza de su familia, una decisión que usted tome puede bendecir a su familia o puede afectar a su familia? Es como si usted va manejando un vehículo y decide meterse en contravía. La fila está muy larga, entonces voy a darme las de avispado. Meto a primera y me meto en contravía. Yo paso rapidito y de pronto no se da cuenta que viene un carro por su vía normal y no logra verle. Usted, queriendo tratar de evadir el golpe, el accidente, no se da cuenta que el carro que viene tiene que tomar también una decisión. Y a veces no medimos nuestros actos. Solamente estoy contándole un ejemplo de cómo podría suceder en medio de una situación. Quiero pedirle que en esta noche este mensaje hable a su corazón para que usted entienda cuánto afecta el no tener clara la autoridad que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Quiero comenzar por darle una aplicación pequeña a la palabra autoridad o un significado básico, basándonos de ahí para poder entender el mensaje. Autoridad, mi amado hermano, es el poder que tiene una persona para hacer o para decir o para decidir legítimamente en su voluntad. Autoridad es aquello que yo tengo legítimamente, me es otorgado para hacer, para decir o para decidir conforme a lo que yo quiera. Eso me faculta a mí como ser humano para decidir. Ahora, ojo, la autoridad también tiene límites referente a los derechos de los demás. Sin embargo, quiero pedirle que entienda que este término autoridad está muy asociado a la fuerza, a la potencia, a los niveles de jerarquía.
Le hablo de esto porque es importante que usted sea consciente que aunque usted no sea la cabeza de su casa, usted también tiene autoridad en el entorno donde se encuentra. Sí, amén. Quiero leerle un texto bajo el contexto de la palabra que estoy aplicando en esta noche, para que comprenda cómo el corazón del hombre a veces no entiende que tiene autoridad. Para que usted entienda a través de este mensaje cómo muchas personas no comprenden el privilegio que tienen en la autoridad que Dios les ha entregado como seres humanos. Eclesiastés capítulo 8, versículos 2 al 9 en la versión Reina Valera. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Una vez más, por si alguien se desconectó. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey, dice ahí, es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué discierne? El tiempo y el juicio. Para que todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Una vez más, para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo he visto, dice Eclesiastés, todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Si revisáramos, hoy no nos da tiempo, pero si revisáramos estos versículos del 2 al 9 y lo leyéramos en muchas otras versiones, le aseguro que usted va a encontrar enorme profundidad de conocimiento y de entendimiento, y va a lograr comprender por qué tantos problemas o por qué usted se mete en tantos problemas. Quiero solamente tomar en cuenta dos textos. Por favor, ayúdenme, producción. Versículo 5 y versículo 6. Porque el que guarda el mandamiento no experimenta mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del hombre discierne el tiempo y el juicio. Siguiente versículo. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Esa palabrita, tiempo y juicio, me está hablando de una medida de tiempo, obvio, en el que yo tomo decisiones, pero a cada decisión que yo tomo viene una consecuencia. Si quisiéramos aplicarlo para este mensaje de hoy, tome en cuenta que cada decisión que usted toma va a afectar un entorno, pero también va a afectarle en el tiempo. Escúcheme, hay decisiones que hemos tomado que nos han afectado por 5 años, por 10 años, por 20. Y cuando caemos en cuenta que tomamos una mala decisión, queremos detener el tiempo o retrocederlo, y no nos hemos dado cuenta que tiempo y juicio hubo para esa decisión, pero ya es muy tarde. Diga fuerte, diga autoridad. Repítalo otra vez, diga autoridad. Quiero pedirle que ahora le pida al Espíritu Santo mucho discernimiento con este mensaje. Escúcheme, cuando la gente tiene autoridad y no sabe obedecer, otra vez, cuando las personas tienen autoridad pero no saben someterse a otra autoridad, normalmente ese tipo de personas se meten en muchos problemas. Lo más probable es que personas así no sepan cómo hacer con sus vidas
qué hacer con sus vidas y mucho menos van a contar con Dios para tomar decisiones. Serán personas que se metan en grandes problemas. La razón es solo una: el Espíritu de Dios no está ahí con una persona así. No está ahí para ayudarle a decidir de manera correcta. ¿Por qué? Porque la persona cree que tiene el poder suficiente para tomar decisiones, para decidir con la autoridad que le ha sido entregada, y cree que jamás va a caer, cree que jamás va a fallar, y cree que todo lo que está haciendo lo tiene totalmente controlado. ¿Cuántos saben que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos saben que ni una hoja se cae sin que Él por su voluntad lo permita? ¿Entiende usted que todos sus cabellos están contados por Dios? Quiero pedirle que siga pidiendo discernimiento al Espíritu Santo para este mensaje. Porque podría usted ser un hombre o una mujer adulta, mayor, y decir: no, ya a estas alturas. Pues déjeme decirle que aún a su edad adulta, madura, mayor, usted podría tomar decisiones que podrían afectar a toda una generación que está empezando. Escúcheme, yo no me refiero a decisiones tomadas cuando yo las digo. Aún hay decisiones que se toman con solo pensarlas y decidirlas en el corazón. La manera en cómo se mira, la manera en cómo se juzga, puede interferir o puede hacer que esa decisión afecte su vida por temporadas largas. Vaya al mismo texto, Eclesiastés capítulo 8, y vamos a leer el versículo 3 y 4 en la versión lenguaje sencillo. Eclesiastés 8, versículo 3 y 4, y leámoslo hasta el 7 en la versión lenguaje sencillo. Es el mismo texto de hace un momento, pero ahora en una versión diferente. Eclesiastés 8, 3, 4 en adelante hasta el 7. La autoridad del rey no se discute, dice ahí. Nadie puede pedirle cuentas. El rey puede hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir. Dame Eclesiastés en versión lenguaje sencillo. Gracias. Lo voy a volver a leer mientras ellos se acomodan. Alguien que me le ayude, por favor, a los de producción. Eclesiastés capítulo 8, versículo 3 en adelante. La autoridad del rey no se discute. Nadie puede pedirle cuentas. El rey puede hacer lo que quiera, porque por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Quien obedece sus órdenes, dice ahí, no sufre ningún daño. Y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Denme un segundo, necesito que ustedes vean el versículo. Por favor, vean. Alguien de producción que venga, por favor, gracias. Denme un segundo. Versículo 5, una vez más: quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Versículos 6 y 7: lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos las pueda decir. Ahí está, amén, qué bueno. La leemos otra vez, por favor, perdónenme. Versículo 3 en adelante. La autoridad del rey no se discute. Nadie puede pedirle cuentas. El rey puede hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Quien obedece a sus órdenes, dice ahí, no sufre ningún daño, amén. Sí, muy bien, gracias. Y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Lo cierto es que todo tiene su cómo y todo tiene su cuándo.
Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni tampoco nadie nos lo puede decir. Ahora, si nota usted que Eclesiastés plantea la situación de la condición del ser humano, pero no le brinda una solución. El texto está diciendo, sí, tenemos situaciones que resolver, sí, tenemos autoridad. Es más, hay una autoridad a la que tenemos que someternos, que es el rey. Nadie podría, dice el texto, nadie podría ni entrar ni salir sin su permiso. Es más, ni siquiera insistamos en hacer lo malo. Y dice el versículo 5 en adelante, ayúdame por favor mientras voy parafraseando con el texto, colócalo ahí. Quien decide obedecer sus órdenes no va a sufrir ningún daño. Quien es inteligente sabe cómo y sabe cuándo obedecer las órdenes que se le están entregando. El problema, y aquí dice el texto, lo cierto es que todo tiene su cómo y todo tiene su cuándo. A ver, pareciera que el mensaje de hoy tiene mucho de filosofía. Pareciera que el mensaje de hoy está hablando un poco de la conducta, de la mente y del comportamiento del ser humano. Pero necesito pedirle a usted en esta noche que si hay algo que a nosotros nos cuesta, a los seres humanos, es entender cómo operamos, cómo actuamos, cómo pensamos. Cuando usted logra conectar su mente y su corazón con la voluntad de Dios, escúcheme, cada paso que usted da lo va a dar con certeza y usted jamás se va a equivocar. El problema es que a veces obramos, actuamos y ni siquiera entendemos qué es lo que estamos haciendo. Entender el cómo y entender el cuándo, o aún más complejo, entender cómo va a pasar y cuándo va a pasar, sería una maravilla, diría yo, en la vida del ser humano. Y yo me pregunto por qué nos cuesta tanto a los seres humanos. Teniendo la autoridad para decidir correctamente por nuestras vidas, no lo logramos hacer. O sea, me explico. Usted tiene en su vida todos los elementos necesarios para ser feliz. Amén. Aquí. Ustedes tienen todo lo necesario para ser felices, pero no sabemos ni cómo ni cuándo serlo. Versículo 8. Vamos, pida discernimiento al Espíritu Santo en esta noche. Versículo 8. Seguimos en esta misma versión. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte, nadie se libra, ni siquiera los malvados. Me he dedicado, dice ahí, me he dedicado. Dame el siguiente versículo, por favor. Siguiente versículo, por favor, 9. Gracias. Me he dedicado a tratar de entender todo lo que se hace en esta vida y he visto casos en que ni unos dominan a otros, en que unos dominan a otros, porque al final todos salen perjudicados. Le voy a dar un consejo para la palabra de hoy. Tome nota de los versículos y llegue a su casa y vuelva y léalos, porque este texto inicial le va a ayudar a entender el final del mensaje de hoy. El panorama que Eclesiastés, Salomón, porque realmente es Salomón el que está hablando ahí. El panorama que Salomón está planteando en estos textos no es para nada alentador. Porque el hombre está diciendo, es tan complejo, escúcheme, es tan complejo a veces la vida. Alguien aquí que puede decirme que la vida a veces es fácil, ¿cierto que no es fácil? ¿Cuántos de los que están aquí han dicho, es tan compleja la vida, es tan complejo vivir? A veces quisiera no levantarme y porque no sé cómo decidir. A veces quisiera no tomar decisiones por mi propia cuenta, sino que ChatGPT se encargara de hacer todo por mí. ¿A alguien le pasa esto? ChatGPT, ¿qué hay para hoy?
eso sucede por una razón sencilla. Y le voy a decir algo clave para que pueda comprender estos textos que acabo de leerle en Eclesiastés 8. Lo que pasa es que, aunque no parezca, Salomón, Eclesiastés, escribiendo lo que había escrito, que suena descrestador, como que wow, profundo el mensaje, ese hombre tiene una enorme falencia y a él le faltaba el Espíritu Santo. Realmente eso es lo que pasa con lo que aparece en estos textos del capítulo 8, desde el versículo 2, 3, 4 hasta el 9. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Usted y yo sí lo tenemos a Él. Escúcheme. Y el Espíritu Santo, amado hermano, es la fuente de toda autoridad, de todo poder, pero también es la fuente de toda revelación para tomar las decisiones correctas. Escúcheme, el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos ayuda a decidir de manera correcta. Y también será por el Espíritu que tenemos la capacidad de sujetarnos a la hora de tomar decisiones o de no saber cómo decidir. Mire, le explico algo. Aunque haya cosas espirituales que usted no las entienda, pero que están en la palabra, que son dadas por Dios, y usted no comprenda por qué, aunque no las entienda, pero si Dios le pide que las haga, escúcheme, hágalo. No, es que necesito entender para hacer. Hay cosas que Moisés no sabía, no entendía, pero aún así las hizo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos dice el cómo y el cuándo. Él es el que nos pone paz en el corazón para saber que a pesar de la vida o de la muerte, en Él lo tenemos todo. Si leyó lo que dijo Eclesiastés, nadie tiene el gobierno ni de su vida, y para qué se pone a luchar contra la muerte, contra la vida y contra la muerte. Y Pablo suelta tremenda bomba y dice: ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni toda cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Esa es la verdadera razón. Cuando usted deja de luchar de la manera en que debe vivir, cuando deja de andar pensando, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Porque hay gente que, escúcheme, hay gente que entra en conflicto porque no sabe qué ropa ponerse en la mañana. Ay, ¿qué me pongo? Y tiene todo un closet lleno de ropa. ¿Qué me pongo? Y no me cuadra estos zapatos con este pantalón. Escúcheme, Dios sabe de qué tiene usted necesidad. Hoy me pasó algo, se lo quiero contar como testimonio para darle la gloria al Señor. Hace muchos años, muchos años, en un viaje a la ciudad de Bogotá, me acabo de acordar de eso, fue muy lindo. Unos hermanos, bueno, un hermano me ha regalado un blazer, el 81 blazer que tenía. Y tenía reunión de pastores en Bogotá. Y ese día, para viajar, lo colgué en la ventana. Lo cuelgo en la ventana para que no se me olvide. Y me voy de viaje para Bogotá. Vivía aquí en Ibagué. Salí a las 2, 3 de la mañana. Cogí la maleta, cogí todo, tomé todo. El taxi me estaba esperando. Miré para todos lados, tengo todo. Chao amor, chao pico, Dios te bendiga, nos vemos el fin de semana. Y salí, cerré la puerta, me monté en el taxi. Llegué a Bogotá, descargué la maleta. Cuando voy a buscar el blazer, y empecé a pensar: el blazer, el bus, no, el bus no estaba, el blazer, el taxi no estaba, el blazer, la ventana de mi casa. En esa época no teníamos la posibilidad de WhatsApp ni nada de esas cosas, y mi esposa yo la llamé y le dije: amor, ¿a qué no sabes? Me dijo: sí, desde que te fuiste son 4 horas largas pensando que te fuiste sin blazer. Y ni un saquito ni nada. Me alojaron en la casa de unos hermanos, y en la casa donde me alojaron, el dueño de esa casa era un sastre, y me vio llegar sin saquito y sin nada. Me dijo: hermano Carlos, lo veo que no tiene ni saco ni nada. Yo le conté la historia. Me dijo: no se preocupe, que el Señor lo trajo a la casa que era.
así como le cuento. Y me dijo, venga, yo soy sastre, escoja lo que quiera. Me hizo, él mismo los cosía, él mismo los hermoso. Entré, escogí unos vestidos. En esa época se usaba con chaquetín, con, ¿cómo se llama eso? Sí, chalequito. Fue muy lindo. Claro, ya uno se engorda los años, la engordación y ya no me cabe. Hace un momento, antes de pasar a predicar, una familia que amo mucho se me acercó y me dijo, pastor, le tengo un regalo y se lo traje. Y yo, ¿y cómo que es? Y me dijo, mire, es esta iglesia que tengo puesto. Yo, ¿y me lo puedo poner ya? Y yo, pues si quiere. Y yo, pues claro, porque o sea, las cosas son para ponérselas de una, o usted, no, esperemos el día, no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios sabe no solo consentirnos, sino sabe de qué tenemos necesidad. Habiendo dicho esto, como Él sabe el cómo y el cuándo, usted lo único que tiene que hacer es pararse según la voluntad de Dios y decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que tú me has enviado a hacer. Envía la respuesta, envía la provisión, envía lo que tú quieras entregarme para que se cumpla tu voluntad en mi vida. Levante su mano, diga, Padre, dígalo fuerte, diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú sabes el cómo y el cuándo. Dígale fuerte, diga, yo sé que hay cosas que para mí son difíciles de entender. Dígale, difíciles de resolver, pero tú sí sabes el cómo y el cuándo. Diga, hoy me despojo. Dígalo fuerte, hoy me despojo de la preocupación, de la ansiedad, de la duda, del temor, porque aunque no sepa ni el cómo ni el cuándo, yo sé que tú harás que todas las cosas pasen para gloria tuya y alabanza de tu nombre. Alguien aplauda, porque hay un milagro que se va a desatar. Hay un milagro. ¿Alguien lo cree? Dios va a hacer algo poderoso. Cuando usted decide creerle a Él, el Señor hace lo que sea. Amén. Repito una vez más, tenemos al Espíritu Santo. Lo más importante en esto es que usted logre disfrutar de la autoridad que Dios le enseñó o Dios le entregó en Cristo Jesús. Ahora, entendamos, amado hermano, que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad sobre su iglesia. Otra vez, Dios tiene todo el poder y toda la autoridad sobre su iglesia. Y a esas ideas de poder, de fuerza, de jerarquía, de gobierno que usted tiene legítimamente, debería a partir de esta noche añadirle algo que es infalible e inevitable. Y es que el poder de Dios está por encima de su poder. Y la autoridad de Dios está por encima de su autoridad. Y su incapacidad, el no saber ni el cómo ni el cuándo, se resuelve cuando usted decide decirle al Señor, Señor, toma el control, toma el gobierno, decide sobre mí, Señor, y haz que todo funcione conforme a tu voluntad. Vamos, dígale fuerte, amén. Pero hay gente, bueno, de eso no hay aquí, alguien dígame amén. Hay gente que es necia, hay gente que es simple. Le voy a leer un texto en el libro de Isaías de gente que a veces se cree de mayor estrato o el moño lo tiene demasiado alto y no ha entendido que por encima de él está, aún sobre él está el rey. ¿Recuerda lo que decía Eclesiastés? No podemos salir de su presencia sin pedir permiso, ni salir ni entrar. Y ojo, porque diciendo esto quiero recordarle la promesa que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia. Yo voy a abrir una puerta y la puerta que yo abro nadie la puede cerrar ni nadie la puede abrir. ¿Por qué? Porque Él es el rey y cuando el rey habla nadie puede salir ni entrar estando en su presencia. Ahora, hubo un hombre que se llamaba Sebna.
y Semna era el mayordomo del reino del que voy a leer. Y él cometió el error de pensar que porque tenía altos niveles de autoridad ya lo tenía todo completo y perfecto. Isaías 22:15, Reina Valera. Jehová de los ejércitos dice así, le está hablando el Señor al profeta Isaías: ve, entra a este tesorero, a Semna el mayordomo, y dile, en Reina Valera. Sí, ahí va. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes tú aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Misma palabra, versión que hace un momento leímos. La lenguaje es sencillo. Isaías 22:15. El Dios Todopoderoso le dijo a Isaías: busca a Semna, en esta versión aparece así, Semna, el mayordomo del palacio, y dile: ¿y tú quién te crees? ¿Quién te dio permiso para construirte una tumba en el cementerio de los reyes? Dios te quitará de tu puesto y serás la vergüenza de tu jefe. Dios hará que te lleven como esclavo a un país muy lejano. Él te pateará con fuerza y te arrojará a campo abierto como si fueras una piedra. Allí morirás y de nada te servirán tus famosos carros de guerra. Por favor, con el discernimiento que le ha pedido al Espíritu Santo en esta noche por la palabra, piense por algún momento si en alguna situación, en algún momento, usted se ha portado como ese mayordomo. Cuando cree que lo alcanzó todo, cuando cree que lo obtuvo todo, cuando cree que ya todos los logros fueron en sus manos y usted lo obtuvo todo. Eso se llama orgullo, se llama altivez. ¿Sabe que hay gente que no necesita tener mucho para sentirse altivo y orgulloso, creyéndose más que otros? Una de las cosas que acompañan a la juventud es la altivez y el orgullo. Porque cuando uno es joven, uno no cree ni que va a llegar a viejo. Uno no cree que las enfermedades que los viejos tienen, los jóvenes las podrían tener, o los achaques. A veces, y no es aquí, en este lugar los jóvenes no son así, pero a veces algunos jóvenes se burlan de los más adultos. Ay, mi papá sí es lento. Ay, mi mamá no entiende. ¿Sabe qué es eso? Eso es pararse en altivez. Sí, lo más probable es que a veces no entendamos, porque son otros tiempos, es otro lenguaje, es otra forma de vivir la vida. Son cosas totalmente distintas. Sin embargo, a lo que quiero apuntarle en esta noche es que usted debe cuidarse. Por favor, escúcheme, cuide su corazón de pensar o de creer que porque ha logrado algo o tiene la juventud en todo su ímpetu, cree que eso lo hace más, mejor o mayor que otras personas. Me impresiona ver cómo le dice el Señor a través del profeta a este mayordomo. Versículo 16, vuelve y léalo por favor. ¿Y tú quién te crees? ¿Quién te dio permiso
para construirte una tumba en el cementerio de los reyes. Puede que ahora no sea nada de qué gloriarse, una tumba en el cementerio de los reyes, pero en esa época tener una tumba donde los reyes quedaban. A ver, solamente piense, los cementerios de los años 40, 50 eran lujosos. Las tumbas eran en mármol, bastante exagerados en gastos, porque ahí le demostraban el nivel de opulencia o de poder que la familia tenía. Ahora nos construimos algo diferente. Ahora se construyen likes en TikTok, en Instagram, en redes sociales. Y creemos que eso lo es todo. Y aunque no hay nada de malo, porque soy de los que creo que a través de las redes sociales podemos llegar a mucha gente. Muchas personas que están aquí en la iglesia han llegado por nuestras publicaciones de redes sociales. Y damos gracias a Dios por nuestro equipo de producción. A los chicos los bendecimos por el contenido que envían cada 8 días de manera juiciosa entre semana. Pero lo peor que podemos hacer nosotros es creer que porque hemos alcanzado logros o hemos alcanzado éxito, eso nos hace más o mejores que otros. ¿Sabe? Mientras había un hombre que se estaba mofando, gloriando o exaltándose por el nivel de autoridad que tenía por encima de otros, el texto que sigue, el versículo 20, me muestra algo que Dios está haciendo. Mismo Isaías capítulo 22, en Reina Valera, el versículo 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, lo vestiré de tus vestiduras. Le está hablando una vez más a Sebna. Lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Por favor, conéctese con lo que le acabo de decir, porque así como con Eclesiastés, que el rey abre puertas y cierra puertas, y cuando él está en un lugar nadie puede entrar ni salir, aquí también Dios está diciendo una vez más: Dios va a quitarle a Sebna la autoridad y se la va a entregar a Eliaquín para que él tenga la autoridad de abrir puertas y cerrar puertas. Voy a profetizarle algo, recíbalo. Aquel que decida ser obediente con Dios, aquel que camine en obediencia con el Señor y entienda el nivel de autoridad que Dios le ha entregado, pero que esté dispuesto a sujetar su autoridad en obediencia, porque no se pone de pie, no baje su mano, porque no se pone del pie ni se retira cuando el rey está en el lugar. Aquel que se somete, aún siendo autoridad de alto nivel, a ese Dios le va a entregar en sus manos y en su hombro una llave para abrir puertas y para cerrar puertas. Y las puertas que él abra, nadie las va a cerrar, y las puertas que él cierre, nadie las va a abrir. Amén. Diga: recibo esa palabra. Y se lo dijo, escúcheme, y se lo dijo a Sebna. 2 versículos antes le había dicho: ¿tú quién eres para creerte más que los demás? Pues voy a tomar tus vestidos, voy a tomar tu talabarte, o sea, tu autoridad, y se la voy a dar a uno que consideras poco. Nueva traducción viviente, mismo texto que acabo de leer, Isaías 22:20. Entonces llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Reciba esto: este es el tiempo para un cambio generacional. Este es un tiempo para que los que estaban sentados se levanten a gobernar en autoridad. Este es el tiempo para que los que no eran visibles sean visibles en el nombre de Jesús. Una vez más, dice el Señor: llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título de autoridad. Y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Y le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real.
Cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarlas, y cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. ¿Sabe? Eso fue lo que le pasó a Mardoqueo. Según el plan, ¿cómo se llamaba el malvado? ¿Quién se acuerda? Amán. Según los planes de Amán, ese día era la muerte de Mardoqueo. Pero Dios tenía algo más. Diga, Dios tenía algo más. Y entonces el caballo que se supone que era para Amán, sobre ese caballo se montó Mardoqueo. La vestidura que se suponía que era para Amán, esa vestidura fue puesta sobre Mardoqueo. Y le tocó, escúcheme, le tocó a Amán públicamente delante de todo el reino decir algo así como que este es el hijo amado del rey, este es al que el rey honra y respeta, todos honrenlo de la misma manera. Este es el tiempo para que el Señor honre a los mardoqueos. Recíbalo. Ese es el tiempo para que el Señor honre a los mardoqueos. Este es el tiempo para que el Señor honre a los Eliakim. Otra vez, este es el tiempo para que el Señor honre a los Eliakim. Este es el tiempo para que el Señor le devuelva a los que pensaban que no tenían derecho a nada, le devuelva lo que el Señor siempre ha decidido entregarles. Alguien dígame amén. ¿Sabe? Este texto habla con tanta claridad de un hombre que no hizo uso correcto de su autoridad. Mire, entiéndame, usted se levanta en la mañana y usted tiene la autoridad de decidir sobre su propia vida de la manera en que usted quiera. Usted sabrá cómo decide. Usted sabrá si decide darle gloria al Señor, honra al Señor o no. Le recuerdo, Eclesiastés, nadie se pone en pie mientras el rey está. Nadie sale, nadie entra. Y ni se les ocurra hacer lo malo, dijo Eclesiastés. Este es el tiempo para que usted y yo tengamos temor de Dios, y estoy poniendo temor de Dios en su corazón en esta noche, porque hay algo favorable que Dios va a entregarle a usted en este tiempo. En estos textos vemos a un hombre que le quitan todo para entregárselo al que menos pensó. ¿Sabe? Son decisiones las que hacen que usted reciba todo lo que le habían quitado a sus generaciones anteriores. Otra vez, las decisiones que usted tome harán que todo lo que le quitaron a sus generaciones anteriores le sean entregadas a usted en sus manos. Decida lo correcto. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se usa para la palabra autoridad en el griego el término exousia. Exousia, mi amado hermano, es mando, es autoridad, pero también es gobierno, exousia. Quiero hablarle, para cerrar, de un hombre que tenía autoridad. Un hombre que con todo el nivel de autoridad que tenía, descrestó a Jesús. Y ya le di la pista y usted sabe quién es. Mateo capítulo 8, versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Diga fuerte, diga: soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este y al otro y a mi siervo, y lo hace. El día en que usted tenga más autoridad, no se olvide este mensaje, porque si usted se vuelve un opresor de sus, ¿cómo lo diría? Bueno, de los que están debajo de usted en autoridad, entonces Dios va
a quitarle a usted la autoridad y se la va a entregar a otro. ¿Cuántos no quieren eso? Amén. El mensaje en esta noche está únicamente moviéndolo, motivándolo a que usted logre entender cómo moverse en la autoridad que usted tiene. Si usted logra entender cómo moverse en la autoridad que usted tiene, escúcheme, el reino de los cielos va a empezar a moverse a favor suyo. Le voy a recordar 2 o 3 cosas que hasta este momento, unos segundos atrás o unos minutos atrás le enseñé. Escúcheme, jamás se pare cuando el rey está en un lugar. No se le ocurra ni entrar ni salir si el rey está presente. Jamás, por nada de lo que el mundo le ofrezca, decida hacer lo malo. Entienda que usted jamás, por más autoridad que tenga, jamás tiene nada comprado, a no ser que el Señor se lo haya entregado. Cuando usted entiende la autoridad que tiene, amado hermano, le repito, el reino de los cielos va a empezar a manifestarse a favor suyo. La autoridad de la iglesia se va a manifestar en el momento en que la iglesia empiece a entender y empiece a comprender de qué está revestida y que el único derecho que tiene para moverse es siempre debajo del señorío de Cristo. No hay un solo hombre, no hay un solo ministerio, no hay una sola congregación, por más grande o influyente que sea, que esté por encima del señorío de Cristo. Quiero pedirle que entienda esto, amado hermano, porque si logramos como iglesia entender que es fundamental, que es importante movernos bajo el señorío de Cristo, entenderemos entonces que el mundo espiritual siempre obedecerá y siempre aceptará las decisiones que usted tome, porque a usted lo está respaldando Cristo. Si no es así, jamás, absolutamente nada de lo que usted haga será respaldado por Dios ni por la gente. La fuente de la autoridad, que es Cristo, que actúa a través del Espíritu Santo, es lo que hace que nos manifestemos en poder como iglesia. Ella es la que nos da la capacidad para actuar, para enseñar, para edificar, para santificar, para gobernar, para presidir, para ensancharnos, para hacer todo lo que hacemos. Escúcheme, Jesús tenía en sus muchos oficios el oficio de rey, el oficio de sacerdote y también era profeta. Y jamás vimos a Jesús, usted puede leerlo, jamás vimos a Jesús abusando de su autoridad. Fue muy estricto con los escribas y los fariseos, pero aún así con el pecador, hasta último momento, le brindó una oportunidad. Ve y haz lo que tengas que hacer, le dijo a Judas. Y mientras a la derecha el uno lo juzgaba y a su izquierda el otro también, el que le miró y le reconoció, según las palabras del Maestro, del Cristo, ese mismo día estaría con él en el paraíso. Entonces aparece en medio del entorno un hombre de fe que sabía qué hacer con su autoridad. Le repito, estoy hablándole del centurión. Le recuerdo las palabras del centurión. Mateo 8:8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di una palabra y mi siervo sanará, mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y mire que él no dijo soy un hombre en autoridad, sino que dijo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando dijo soy un hombre bajo autoridad, dijo tengo bajo mi autoridad o bajo mis órdenes soldados. Escúcheme, este hombre sabía qué hacer con su autoridad. Este hombre sabía cómo moverse con su autoridad. Él sabía que la autoridad que tenía no la podía ejercer como un poder,
que oprime a otros, sino como una oportunidad de servicio. El día que el que no tenga carro consiga carro, hermano, póngalo al servicio de los demás. ¿En serio? Porque usted montado en su carro se acordará de las patoneadas que se ha pegado. Y si usted entiende que fue el Señor el que le entregó lo que tiene, usted va a decir: Señor, sé lo que significa salir a pie de la iglesia. Hermano, le llevo a su casa. Porque cuánto me hubiera gustado que me llevaran a mi casa. Eso es saber qué hacer con la autoridad. Le repito, su autoridad no es poder, su autoridad es servicio. Cuando aparece un hombre de fe como este, como el centurión, encontramos un hombre que sabe cuándo obedecer en fe, porque quiere ver la gloria de Dios. Espero que recuerde el mensaje de la fe mayor. Espero que recuerde el mensaje, porque solamente aquellos que tienen una fe mayor, que quieren ver la gloria de Dios, pueden ver respuestas de parte de Dios. Pero ojo, nuestra obediencia y nuestra fe será determinante por más autoridad que tengamos. Su obediencia y su fe, amado hermano, le aseguro que mueven el corazón de Dios. Si alguien no es capaz de obedecer y no tiene la fe suficiente, pues no va a poder ver milagros en su vida. Quiero decirle algo importante. Si usted se arriesga a creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, también tome en cuenta que usted va a tener que involucrar ciertos riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Bueno, es que, a ver, le explico. Creerle a Dios tiene riesgos, porque no siempre se va a dar cuando yo quiera, aunque lo proclame públicamente. Usted podrá levantar su mano delante de todos y decir: Señor, yo sé que de aquí a un año voy a andar en carro. ¿A alguien más? Y sucede que llegó el año y no llegó el carro. Y ay, pero ¿por qué, Señor? Y claro, y lo dijimos públicamente y alguien lo proclamó públicamente. Pero lo que usted no sabe es que Dios está preparando todo, acomodando todo, ajustando todo, para que usted sí tenga carro, pero que no tenga que gastar ni un solo peso para ese carro. Le pregunto, ¿Dios lo puede hacer? Sí. Sí, Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué más da esperar 6 meses más si el carro nuevo va a ser gratis? O sea, ¿qué más da esperar un poquito más si lo que Dios le va a dar va a ser sobreabundante? Es que en algunos casos solo se necesita creer, mi amado hermano. Pero para creer también hay que obedecer. Y creo que esta parte es supremamente valiosa en el tema de la autoridad. Porque el centurión, que era un hombre en autoridad y que sabía cómo manejar su autoridad, decidió obedecer, sujetarse, someterse y creer. Porque escúcheme, él pudo haber, con toda la formación romana que traía, pagana que traía, pudo haber buscado a otros dioses, en otros dioses ayuda. Pero él, un romano, un centurión, un hombre de mucha autoridad, va donde en ese momento, a la vista de los 100 o 200 o 300, no eran más de 500 los seguidores de Jesús en esa época. Y va donde Jesús y le dice: yo sé que si tú das una palabra sin necesidad de ir a la casa de mi siervo, lo que tú digas será hecho. Por favor, no olvide esto. La acción, la paciencia, la persistencia y el riesgo a ser avergonzados tienen que ser claves en la fe que usted debe desarrollar este año. Acción, paciencia, persistencia y el riesgo a ser avergonzados. En este caso, el centurión toma la decisión de obedecer y de sujetarse
a una autoridad mayor que la de él. Porque el centurión sabía, escúcheme, el centurión sabía que Jesús tenía una autoridad mayor que la de él. David dijo esto: ¿quién me diera a beber del agua del pozo? Y ese pozo estaba en medio de todos los filisteos. Así como cuando uno pide un deseo: ¿quién me diera un iPhone 15? ¿No? Ustedes, ¿quién me diera? Y David se levantó esa mañana con ganas de tomarse un tinto. ¿Quién me diera un tinto de tal lugar? Y se entra. Y dos de sus valientes lo escucharon. Y ese día se fueron, se metieron hasta el campamento enemigo, hicieron destrozos y trajeron agua y le dijeron al rey: mi rey, aquí está lo que pediste. Y David se queda mirando y dice: wow, no, eso fue solamente un pensamiento en voz alta. ¿Cómo hicieron eso? Fue su petición, mi rey. Fue lo que usted pidió. ¿Saben? A veces nosotros no somos capaces de entender o medir el nivel de autoridad que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuánto me entienden lo que digo? Ese hombre, el centurión, sabía que con una palabra Jesús podía hacer que su siervo sanara. Mateo capítulo 8 versículo 5. Escuche, lea conmigo por favor, presta atención al texto. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente, diga fuerte, di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y ahí sigue diciendo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre para resolver la crisis de su casa? Buscó un hombre en autoridad, se sujetó bajo su autoridad, decidió oír y obedecer tal cual como el hombre en autoridad le estaba diciendo, pero se arriesgó a algo mayor, y a lo que se arriesgó fue a esto: tomó la decisión de creer que con una sola palabra ese hombre que tenía más autoridad que la de él podía hacer cosas mayores. Y escúcheme, puede sonar racionalmente lógico si lo miramos desde la perspectiva del centurión, porque él dice: yo soy un hombre bajo autoridad, y si yo le digo a mi soldado venga, él viene, vaya, él va, y si le digo haga esto, él lo hace, porque soy hombre en autoridad. Tú eres un hombre en autoridad, solo di y lo que tú digas se hace. Y puede sonar racionalmente lógico y natural, pero quiero pedirle que entienda que aunque no lo es tanto, sí es muy fácil, y aquí es donde me pongo yo interesante. Es muy fácil que usted hoy y en esta noche reciba de Dios aquí y ahora una respuesta a su petición, a su oración, a su necesidad, con solamente decirle al Señor: Señor, solamente di la palabra y lo que tú digas se hará, porque tú eres un rey, está en autoridad. Decida qué hacer con su autoridad. Decida cómo actuar con la autoridad que Dios le dio a usted. ¿Por qué el centurión toma la decisión de plantearle al Señor este panorama? Porque si funciona en la tierra, también funciona en el cielo. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo: este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y si funciona en la tierra, también tiene que funcionar en el cielo. El tema era que el centurión sabía, escúcheme, el centurión sabía a quién le estaba pidiendo que en su autoridad se manifestara. Levante su mano, por favor. Quiero pedirle que diga esto con fe y con obediencia.
Diga, Señor Jesús. Dígalo con agradecimiento. Diga, Señor Jesús, en tu reino tú eres el rey. Señor Jesús, en tu reino tú tienes la máxima autoridad. Señor Jesús, en tu reino tu palabra es poder. Dígale, Señor Jesús, en tu reino los demonios, la naturaleza, la tempestad, los problemas, todo lo que existe se somete a ti. Dígale, Señor Jesús, en tu reino y en el mundo espiritual tú tienes todo el poder. Diga fuerte, diga, yo sé que todo se sujeta a tu gobierno. En esta noche, dígalo fuerte, en esta noche yo me someto. Vamos, dígalo, en esta noche yo decido obedecer a tu mandato. Diga, en esta noche toda mi autoridad, toda mi capacidad, toda mi autosuficiencia, todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo entrego a ti. Vamos, dígale, me someto a ti, a tu voluntad, a tus pensamientos, a tu corazón, a tu decisión. Diga, y en esta noche me sujeto a tu autoridad. Dígalo, decido obedecer sin dudar, sin temer, sin miedos y sin restricciones. Dígalo, me entrego totalmente a ti, a todo lo que tú decidas sobre mí y sobre mi casa. Pero por favor, vamos, dígalo, por favor, solo di una palabra, solo suelta una palabra y lo que tú digas será hecho. Levante su mano. Solo di la palabra, Jesús. Solo di la palabra, vamos. Solo di la palabra, Jesús. Di una palabra, Señor. Solo dame una certeza. Solo suelta una palabra. Di la palabra y mi criado será sano. Solo di la palabra, Jesús, y ante tu palabra todo, absolutamente todo, se sujeta y se somete. Di la palabra, Maestro. Vamos, dígale a él, Señor, hoy escucho tu palabra. Lo que por años, lo que por décadas me había sido difícil, hoy será tan fácil para mí. Hoy decido sujetarme a tu voluntad y a tu palabra. Hoy decido someterme a tus decisiones, pero por amor a ti mismo, Jesús, di la palabra. Y hoy toda depresión y toda opresión sale de mi vida. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy recibimos una palabra de libertad y de restauración en el nombre de Jesús. Hoy tú has soltado una palabra a favor de nosotros, porque tú estás en autoridad sobre nosotros. Y hoy, por el poder del Espíritu Santo, recibimos una palabra de fe y somos sanos. Alguien diga al Señor, hoy recibo una palabra de sanidad sobre mi vida. Ahora mi cuerpo es sano, mi mente es sana, mi cerebro es sano, mis neuronas son sanas ahora en el nombre de Jesús.
toda opresión que haya venido, toda enfermedad que haya venido sobre mí, en el nombre de Jesús, ahora es quitado. Vamos, dígale al Señor, porque tú has dado una palabra y porque tu palabra viene a favor de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche se suelta una palabra de sanidad, se suelta una palabra de restauración, se suelta una palabra de vida al que estaba en cárceles de opresión. Sales ahora. El que estaba en cárcel de depresión, sales ahora en el nombre de Jesús. El que estaba oprimido por enfermedades, ahora eres libre en el nombre de Jesús. El que estaba luchando con pornografía, con problemas de desorden sexual, sale ahora. Toda opresión es quitada, todo demonio es echado fuera. El que estaba sufriendo por insomnio, ahora todo espíritu que te oprime es echado fuera en el nombre de Jesús. Ahora recibe libertad, ahora recibe restauración, ahora recibe sanidad, ahora recibe por el poder del Espíritu Santo una palabra de parte del Señor a favor de tu casa. Alguien tiene que en esta noche ponerse en pie, no solamente por usted, sino por alguien en su casa, que mientras usted está levantando su voz, él o ella en su casa recibe sanidad. Levante su voz, vamos, empiece a orar. Vamos, empiece a orar. Si alguien habla en lenguas, vamos, empiece a hablar en lenguas. Vamos, levante su voz ahora. Levante su voz ahora. Ahora. Más. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, empieza a orar por los de tu casa y dile al Señor Jesús: Señor, suelta una palabra a favor de los de mi casa. En el nombre de Jesús, suelta una palabra a favor de los de mi familia. En el nombre de Jesús, quiero pedirte que hagas algo. Ahí donde estás, menciona el nombre de tu familia. Vamos, dilo. En el nombre de Jesús, ahora recibo una palabra para mi papá, para mi mamá, para mi hijo, para el que sea. Diga, y ahora declaro libertad. Dígale, ahora declaro sanidad. Dígalo, ahora declaro restauración. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tu voz y ora. Levanta tu voz y adora. Levanta tu voz y proclama. Ahora, en el nombre de Jesús, levanta tu voz y proclama que el Señor está en ese lugar, dándote sanidad, dándote restauración, dándote libertad. Ahora se suelta una palabra. Se suelta una palabra. Se suelta una palabra ahora. Se suelta una palabra ahora. Di fuerte conmigo. Dilo, en el nombre de Jesús. Dilo, en el nombre de Jesús. Hoy recibo. Dígalo, en el nombre de Jesús. Hoy recibo una palabra a favor de mi casa. Diga, así me dice el Señor: toda mi casa, yo y toda mi casa somos salvos. Dígalo fuerte: yo y toda mi casa somos restaurados. Diga, toda mi familia es bendecida. Toda mi casa es restaurada. Levante su voz ahora. Quiero pedirle que ahora mismo, a favor de su casa, de su familia, o a favor de la sanidad de los suyos, dé un grito fuerte de liberación. Ahora. Padre, en esta noche, Señor, hemos oído tu voz y tú nos has dado una palabra. El Señor Jesús le responde al centurión y le dice:
jamás he encontrado fe en Jerusalén como la tuya. Jamás he encontrado una fe en Ibagué como la tuya. Hoy el Señor está levantando un decreto a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia. Hoy Dios está levantando en el nombre de Jesús una proclamación de libertad, y la puerta que Él te ha abierto no te la va a cerrar nadie. La puerta que Él te ha abierto jamás se te cerrará, porque hoy Él ha declarado libertad sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Vamos a adorarle. Levanta tu voz y adórale. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar. Una vez más, dile: derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte. Sube tu voz, iglesia. Dile: derramo, derramo, derramo el perfume. Sin que me importe nada. No hay nada en este mundo Hecho está. que se iguale a tu Hecho está. mirada. Hecho está. Perfecta fue esa cruz, Hecho está. la que me dio el Tu sanidad. acceso Hecho para está. poder hallarte en mi Pero un lugar aplauso fuerte al Señor en esta noche. Aplauda fuerte a Cristo. Nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu